La 1 de la tarde con 2 minutos, esas imágenes nos llevaban a recordar lo que pasaba el 2019 con la masacre en Sencata. Es un tema que hoy lo vamos a analizar y vamos a ver el avance precisamente de este proceso que se ha iniciado contra la presidenta inconstitucional, Yanine Áñez, y todos quienes están involucrados precisamente en esos hechos. Nos acompaña esta tarde el Procurador General del Estado Plurinacional, César Siles, a quien damos la bienvenida. ¿Cómo está, Procurador? Gusto de tenerlo en el programa. Buenas tardes, Iván. Buenas tardes, Roxana. Feliz de estar en Los Hechos Cuentan. Bien. Procurador, un poco para entender lo que significa el proceso, ¿cuál ha sido los elementos que han llevado a categorizar como masacre los hechos que han ocurrido el 2019, particularmente en Sencata? Sí, voy a comenzar a explicar y responder la pregunta con dos elementos que tú has traído a la entrevista. El primero es masacre, y no porque lo dice el gobierno, lo dice el procurador, lo dice el Ministerio Público, sino también lo dicen informes internacionales que se han hecho. Uno de ellos, el grupo interdisciplinario de expertos independientes, ha concluido que lo que pasó el último trimestre del 2019 fue una masacre. Por eso está bien denominado masacre de Sencata. 10 muertos, muchos heridos, perseguidos, torturados, vejámenes, violaciones graves a los derechos humanos se sucedieron el último trimestre del 2019. Eso no quiere decir que el caso de Sencata esté al margen del caso de Sacaba, que también es importante. Sin embargo, el estado procesal de ambas investigaciones, de ambos procesos, es diferente. El caso Sencata, y aquí traigo también a colación un segundo elemento que tú me preguntaste, es un caso que está ya en acusación, a punto de ingresar a juicio oral público y contradictorio. Y cuando digo en acusación y a punto de entrar a juicio oral público y contradictorio, quiere decir que la Fiscalía, las entidades víctimas, querellantes, la Procuraduría General del Estado, el CEPDAVI también en representación de las víctimas, y el Ministerio de Gobierno hemos ofrecido las pruebas suficientes que van a ser producidas durante el juicio con la expectativa de lograr una condena por el delito de genocidio contra la señora Áñez y 17 personas más que están siendo acusadas en este juicio. La buena noticia es que después de haber transcurrido 4 años, poco más de 4 años, estamos a puertas de iniciarse el juicio. La audiencia ha sido señalada para el día lunes a horas 9 de la mañana, Tribunal Cuarto de Sentencia del Alto. Bueno, ahí seguramente presentaremos los alegatos iniciales, nuestra teoría de la acusación, y pediremos la máxima condena por este gravísimo delito, genocidio, 30 años de cárcel sin derecho a indulto. Procurador, el inicio de este juicio oral, que ya tiene hora y fecha para prácticamente el día de mañana, ¿qué significa para el tema legal y además de justicia para estas personas que han sido víctimas de masacre? Sí, una primera etapa del proceso vencida, que ha sido en su momento la imputación, habla de suficientes indicios de responsabilidad penal, pero solo suficientes. Ya para llegar a una acusación hablamos de varios indicios y varios elementos de prueba ya que van a servir para sustentar el juicio oral público y contradictorio. La prueba que ha ofrecido la Fiscalía, a la cual se ha adherido también el CEPDAVI, el Ministerio de Gobierno, la Procuraduría, y prueba adicional que hemos presentado, se relacionan con estas graves violaciones de derechos humanos, certificados médicos forenses, levantamientos de cadáver, certificados de defunción, inspecciones realizadas a los diferentes lugares por los hechos, pruebas testificales, informes periciales y otros que estamos seguros van a determinar esta condena que estamos pidiendo de 30 años para las 18 personas acusadas sin derecho a indulto. El día lunes estimamos, Roxana, que como manda el procedimiento vayan a previamente agotarse la etapa de la declaración de rebeldía de 5 personas que no comparecieron. No comparecieron Arturo Carlos Murillo, exministro de Gobierno, Luis Fernando López Julio, exministro de Defensa, Víctor Hugo Zamora Castedo, exministro de Carburos, y el señor Iván Eloy Rojas del Carpio, que en su momento estaba fungiendo como director de la FELCC de La Paz. Ellos están declarados rebeldes, han sido declarados rebeldes en la etapa preparatoria, y ahora seguramente el día de mañana lunes van a ser declarados rebeldes en la etapa de juicio. Y acto seguido se proseguirá con el juicio, esperemos. La expectativa es grande, hay
memoria, verdad y justicia detrás de este juicio, que podamos llegar a una sentencia condenatoria en este semestre del año 2024. Procurador, usted señala que la justicia boliviana, como sentencia máxima, da 30 años de prisión sin derecho a indulto. Sectores de la oposición tradicional en Bolivia, procurador, han señalado que a Yanine Áñez le correspondía un juicio de responsabilidades y no un juicio ordinario como el que va a determinar ya los próximos días este juicio oral. Explíquenos por qué es un juicio ordinario y no un juicio de responsabilidades como exige la oposición. Primero, porque es un delito de lesa humanidad y la jurisprudencia tanto de nuestro país como la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no exigen, no prevén ningún tipo de juzgamiento especial para este tipo de delitos. Un delito de lesa humanidad, un grave delito imprescriptible que debe ser juzgado por la vía ordinaria. Pero también recordemos al pueblo boliviano que esta discusión de juicio de responsabilidades, juicio ordinario, ya fue dilucidada tanto por la justicia ordinaria como por la justicia constitucional. Existe tanto un fallo de nuestro Tribunal Supremo de Justicia como de nuestro Tribunal Constitucional que establecen que en el caso particular de la señora Áñez y su gobierno corresponde el juzgamiento por la vía ordinaria como se ha estado haciendo. Dos motivos por los cuales esta fase, esta reclamación que se hizo en su momento ya ha sido superada. No obstante, estamos seguros que durante el juicio, y es buena pregunta Iván, la señora Áñez y su defensa van a volver a presentar recursos, van a volver a presentar incidentes, pero que van a ser resueltos de la misma forma que ya fueron resueltos anteriormente. Procurador, por favor, también dentro del trabajo que se ha hecho desde el grupo de expertos internacionales, se señalaba un tema de resarcimiento a las víctimas. ¿Cómo va ese trabajo, por favor? Sí, dos temas diferentes respecto a la pregunta, Roxana. Uno es que las 36 recomendaciones que ha hecho la GIEI, varias de ellas van referidas al inicio de este juicio. Estamos cumpliendo, ayer estaba revisando, al menos 7 u 8 recomendaciones de las 36 con el inicio del juicio. Obviamente, tenemos que llegar a una condena. Pero adicionalmente también otras de las recomendaciones, varias de ellas, otras 7 u 8, se relacionan con la reparación integral. La reparación integral no solamente implica justicia, también implica memoria, también implica verdad, también implica indemnización económica. En ese marco, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional ha tenido el acierto de haber aprobado primero una política de reparación integral. No solamente para estas graves violaciones de derechos humanos sucedidas en el 2019, sino también para otras anteriores, como de las dictaduras, y ojalá que no sucedan en el futuro otras violaciones similares. Esa política de reparación integral tiene varios ámbitos de trabajo, varios ámbitos o mesas de trabajo. Una de ellas es la mesa normativa. Entendemos, como Procuraduría hemos recibido también una solicitud de criterio e inmediatamente hemos despachado el criterio que existe un proyecto de ley de reparación integral en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Derechos Humanos. Exhortamos a la Asamblea Legislativa a cumplir con el trámite que le corresponde a este proyecto de ley para aprobarlo. Esperemos pronto en el plenario de la Cámara de Diputados y posteriormente en la Cámara de Senadores y la sanción y promulgación respectiva. La reparación integral, para terminar, no únicamente involucra el tema de la indemnización económica, que es importante. Involucra también memoria, construcción de casas de la memoria, involucra verdad, justicia, la conclusión de los procesos y demás. Y el segundo elemento que decía Roxana, un tema de la reparación integral, justicia es el órgano competente para ejecutar esa política que se ha aprobado. Y por otro lado, en este proceso penal, caso masacre de Sencata, una vez que se obtenga una sentencia condenatoria ejecutoriada, con sus recursos de apelación, casación, que seguramente se van a agotar, tenemos la posibilidad legal, las instituciones que somos partes y las víctimas de iniciar una acción reparatoria civil bajo el mismo fin, resarcir el grave daño que se han causado a las víctimas, con varios muertos, con varios o muchos heridos, torturados, presos, encarcelados ilegítimamente, injustamente el 2019. Procurador, ¿cuánto puede durar un juicio oral, tomando en cuenta que hay la participación de las partes, ¿no? Y sus contrapartes también? Y hay la chicana jurídica, que también es parte de un proceso. ¿Se establecen plazos dentro de un juicio oral en este tipo?
Más que plazo hay un principio, Iván, que es el principio de continuidad. Una vez que inicie el proceso, este no puede ser suspendido, salvo para cuartos intermedios que no debían durar más de 8 horas. Entendemos que el Tribunal Cuarto de Sentencia del Alto entiende la importancia de este proceso, de este juicio. Van a seguramente realizar el mayor esfuerzo para concluir durante el tiempo que se agoten las pruebas, tanto de cargo como de descargo. Sin embargo, yo te pongo como parámetro el juicio golpe de Estado 2. Nos ha costado, lo que más nos ha costado es iniciar, igual que en este caso. Iniciar es lo más importante el juicio, porque siempre en la etapa preparatoria, preliminar, hay chicanas, incidentes de inconstitucionalidad, amparos y demás. En juicio es más controlable y más supervisable eso, ¿no? Aquí vamos a iniciar el juicio el lunes. En golpe de Estado 2 tardamos 2 meses en la sentencia condenatoria, un tiempo similar en la apelación y un tiempo similar en Sucre, lo que implicó que es la primera condena ejecutoriada que tiene la señora Áñez por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución, incumplimiento de deberes. Aguardamos, al menos como decía al principio, que este juicio, una vez que comience el lunes, pueda terminar antes del receso de diciembre. Incluso somos más optimistas, pero pondremos un parámetro de que va a terminar antes del receso judicial de diciembre. Procurador, nos ha señalado también que esta sentencia sería parte también de esta reparación y resarcimiento integral a las víctimas. ¿Qué se viene después de esta sentencia? Bueno, primero que las partes, incluyendo la parte acusadora, tenemos la facultad de poder apelar la decisión si no está conforme a lo que hemos solicitado. Estamos pidiendo 30 años sin derecho a indulto y para las 18 personas que han sido acusadas. Seguramente la defensa también lo hará. Un recurso de apelación restringida es lo que podemos presentar. Posteriormente, si estamos en desacuerdo con la auto de vista, se puede presentar un recurso de casación. Sin duda se va a agotar por la vía constitucional, un amparo o algo que sea presentado, que esperemos que una vez que termine eso, que sea el próximo año más o menos, viendo los tiempos, podamos iniciar a través de una demanda en representación de las víctimas la acción reparatoria civil. Estamos hablando de una acción que nace de la acción penal y tiene por objeto resarcir económicamente, aquí estamos económicamente, a las víctimas de las graves pérdidas que han sufrido. Pero es independiente, Roxana, como te decía, de la política de reparación integral que ha aprobado el Ministerio de Justicia. Seguramente va a ser parte de esta sentencia condenatoria, va a ser parte de esta acción reparatoria civil, pero la política está por sí sola avanzando y vuelvo a reiterar y felicitar al Ministerio de Justicia porque están avanzando en bastantes temas. El proyecto de ley ahorita es quizás el objetivo más pronto de alcanzar, porque una ley va a determinar seguramente que esas políticas de reparación integral puedan ser de cumplimiento obligatorio por las instituciones, incluyendo el gobierno central y por todos los bolivianos y bolivianas en el marco de lo que nos ha recomendado también la GIEI: memoria, verdad, justicia y reparación integral. En el caso de Jeanine Áñez, procurador, tiene ya, y usted lo recordaba, una sentencia por el caso Golpe de Estado 2, que entiendo, si no me equivoco, son de 10 años. ¿Qué pasa si este Tribunal del Alto falla con toda la prueba que se tiene, la acusación por genocidio ante el pedido de 30 años sin derecho a indulto? En Bolivia no hay acumulación de penas. ¿Qué pasaría entonces? ¿Tiene que cumplir esos 10 años y después la otra pena? ¿Cómo procede, procurador? Primero, una aclaración importante, Iván, que en este proceso, tal vez alguien se está preguntando, el procurador acaba de decir que hay 5 personas declaradas rebeldes. Hay una sentencia constitucional, la 01-2024, que ha expulsado del ordenamiento jurídico la posibilidad de juzgar en rebeldía. Sin embargo, la misma sentencia ha hecho un dimensionamiento. Ha considerado, y además por seguridad jurídica, que los procesos que ya se hubieran iniciado antes de esa sentencia deben concluir nomás con las reglas anteriores. Vamos a juzgarlos en rebeldía, vamos a llegar también a la condena respectiva contra ellos. Obviamente con las debidas garantías procesales. Tendrán abogados de defensa pública, podrán ejercer su defensa técnica, etcétera, etcétera. Y en el momento que ellos se apersonen a Bolivia o comparezcan, van a tener que purgar rebeldía y seguir con el proceso. Respecto a tu pregunta en concreto, lo que marca el procedimiento penal es que la posible condena que podamos lograr en este caso de 30 años sin derecho a indulto va a empezar a computarse desde la detención preventiva de este caso.
La señora Áñez ha sido detenida preventiva en Sencata, también en Sacaba y también en golpe de Estado 2 en su momento y también en golpe de Estado 1. 4 procesos que yo recuerdo, después de que seguro hay muchos más. En cada uno de los procesos se computa la posible condena a cumplirse desde el momento que el juez cautelar ha dictaminado su detención preventiva y corren los 30 años. Al igual que en golpe de Estado 2, a partir de su detención preventiva, están corriendo los 10 años. Otra diferencia importante y para aclarar a la opinión pública es que en el caso golpe de Estado 2, la señora Áñez está ya en calidad de condenada, no está en calidad de detenida preventiva. Unas críticas que ha recibido Bolivia, su sistema de administración de justicia ha sido, en Bolivia la regla es la detención preventiva y la excepción es la libertad, cuando la Constitución manda lo contrario. La señora Áñez no está como detenida preventiva, eso me está cumpliendo una condena de 10 años porque se ha ejecutoriado esa sentencia, pero en otros casos está con detención preventiva. Esperemos que en el caso Sencata pronto también podamos cambiar esa situación procesal, de detenida preventiva a condenada. Y además es el juicio que estamos esperando todos, ¿no? Es el juicio de las muertes que más nos han dolido, es el juicio de las masacres que hemos enfrentado el 2019 y sin duda el pueblo boliviano, el pueblo alteño, el pueblo de Cochabamba está esperando la mayor condena en este caso. Procurador, ¿qué pasa justamente con estos 5 casos declarados en rebeldía, como bien nos decía? ¿Qué pasa en caso de que estos, obviamente, reciben la sentencia? ¿Cómo se actúa a nivel internacional para estos 5 casos? En los 5 casos está activada ya la notificación roja. En los 5 casos se ha hecho ya la solicitud de detención preventiva con fines de extradición y ya se ha comenzado el trámite de extradición, porque no se necesita una sentencia para iniciar un trámite de extradición. Pero sin duda la sentencia va a servir como un elemento adicional para poder ratificar y a la vez respaldar la solicitud de extradición que está pidiendo en los 5 casos en concreto. Obviamente la extradición ya no es una figura estrictamente legal o procesal, también es política. Estamos hablando de estados, de soberanía, no es lo mismo Estados Unidos que Paraguay o Perú, donde está, por ejemplo, el señor Rojas. Varía de acuerdo al país y al tratado que tenemos con ese país. Pero, respondiendo a tu pregunta, la sentencia es un elemento adicional válido para poder demostrar que tenemos las condiciones y estamos cumpliendo los requisitos para una extradición. Procurador, si bien es cierto que hay jueces probos, ¿no?, que cumplen su trabajo y lo hacen de manera honesta, hay una gran desconfianza en la población por los administradores de justicia, particularmente de jueces, fiscales, en fin. Este juzgado que va a manejar el juicio oral a partir del día de mañana, como usted nos ha anunciado ya, ¿puede tener un fallo a favor? Es mi pregunta y que seguramente mucha gente se está preguntando. Si bien se está pidiendo 30 años de cárcel sin derecho a indulto, por ahí en el camino pasa algo y se falla con menos años o varias personas son liberadas, no lo sé. O las pruebas son tan contundentes que eso no podría pasar, procurador. Sí, las pruebas son contundentes, no debería de pasar eso. No creo razonablemente que pase eso. Sin embargo, se tiene que producir esa prueba, ¿no? La prueba en este momento son elementos, como les decía, de convicción para sustentar una acusación. Al momento que comience el juicio, se van a convertir ya en prueba. Y eso implica un debate contradictorio, público, oral, donde presentaremos los informes periciales, presentaremos los testigos, presentaremos los certificados forenses, las actas de levantamiento de cadáver, los videos de los medios de comunicación, y una vez que se vaya produciendo la prueba, se va a ir generando esta convicción que va a ser inobjetable, ¿no? Para mí la prueba más importante, solo hablando con el pueblo, en palabras simples, sin complicarme jurídicamente, son los 10 muertos de Sencata y adicionalmente el informe de un grupo externo al país, de profesionales que han venido a precisamente y han concluido que esto es contundente de las muertes. Estaba
señora Áñez. Quien estaba al mando del Ministerio de Gobierno era el señor Murillo. Quien estaba al mando del Ministerio de Defensa era López y quien estaba con el Ministerio de Hidrocarburos era Zamora. Ellos son también quienes firmaron el decreto denominado de la muerte. Ellos son quienes autorizaron a la policía y a los militares en tarea conjunta que salgan a reprimir al pueblo boliviano y no midan sus fuerzas al reprimirlo. Procurador, por favor, queremos también aprovechar su presencia para poder hablar acerca del caso de Petrocontratos, que también ha marcado la agenda informativa en nuestro país. Hace un par de semanas se habría suspendido justamente hasta las pasadas jornadas. ¿Cuál es la situación ahora actualmente de este caso, por favor? Gracias, Roxana. Yo los vinculo a ambos casos y en la vida para mí no existen las casualidades, sino las causalidades, que esta semana va a ser decisiva porque ambos involucran víctimas. En el caso de Sencata hemos hablado de una masacre, 10 muertos, alrededor de 36 en total en todo el país. Estamos hablando de Petrocontratos, origen de la guerra del gas. Muertos, heridos, una situación caótica en el país que terminó con la salida de Gonzalo Sáenz de Lozada. En ambos casos el pueblo alteño está reclamando justicia y en este caso en particular Petrocontratos, Roxana, hace mucho tiempo atrás. La denuncia, la proposición acusatoria cuando se trata de juicio de responsabilidades data del año 2005. La acusación fue presentada en el 2015. Imagínate cuántos años han tenido que transcurrir a la fecha para que recién este año, aunque sea la crítica constructiva, espero, el Tribunal Supremo de Justicia, que ha hecho los anteriores años, recién este año pueda iniciar el juicio oral público y contradictorio, que ahora sí ha avanzado sustancialmente. Es más, ponderamos, y lo hemos hecho públicamente, el trabajo del Tribunal Supremo, que en su sala plena, los 9 magistrados son los que juzgan, han dedicado el tiempo y el esfuerzo para poder tramitar el juicio, y estamos a puertas de una sentencia. El día martes nos han convocado a una audiencia decisiva. Se va a terminar de agotar la prueba de la defensa, le quedan 6 testigos que ha presentado la defensa, y con eso entramos inmediatamente a la fase de los alegatos. Estoy seguro que el martes, transcurso del día, porque es ininterrumpido el juicio, como les decía, vamos a terminar la fase de los alegatos. Y la fase de los alegatos es previa a la sentencia. Es decir, procesalmente hablando, terminamos el martes la fase de alegatos y miércoles, jueves o viernes a más tardar tendría que estarse dictando la sentencia, por lo menos en su parte dispositiva, y después ya se la leerá en su integridad. Este proceso involucra no solamente a Gonzalo Sáenz de Lozada, involucra a Jorge Berinduague Alcócer, a Carlos Alberto Contreras del Solar, a Carlos Alberto López Quiroga. Son 4 personas. ¿Cuál es la importancia de este proceso? Muchos dirán, pero están afuera, nunca van a llegar al país y demás. Primero, que sentamos un precedente histórico. Va a ser la primera sentencia en Bolivia contra Gonzalo Sáenz de Lozada. No se lo pudo sentenciar hasta ahora. La sentencia que tiene Goni es por Estados Unidos, por un tema de reparación civil. Pero segundo, lo más importante, vamos a poder generar una política pública a partir de esta sentencia respecto a los contratos hidrocarburíficos de exploración, de explotación, de comercialización de hidrocarburos que necesariamente requieren autorización congresal. Estos 107 contratos no tenían la autorización del Congreso. ¿Por qué hablo Congreso? Porque la Constitución del 67 aplicaba. La anterior Constitución igual exige la autorización de la Asamblea Legislativa. Y sin esa autorización fueron y permitieron que las transnacionales contratadas se aprovechen de nuestras regalías. En ese momento el juego era 82% para las transnacionales, 18% para nosotros, con un grave daño económico al Estado. Me va a servir, decía esta sentencia, a la Procuraduría, al propio Ministerio Público, a YPFB, a Hidrocarburos, a Transparencia, para poder iniciar una acción reparatoria civil y también hacer frente a los arbitrajes que tenemos, presentados por varias de estas empresas transnacionales, una de ellas Shell, por ejemplo. Procurador, a partir de la sentencia de los petrocontratos, ¿se abre una puerta para iniciar procesos por otros temas relacionados con lo mismo? En realidad, lo que va a abrir esta sentencia, además de la acción reparatoria civil, es celeridad en el caso ordinario que se está tramitando también en nuestra justicia, en este caso ordinaria. Porque en un momento dado se ha separado, se ha bifurcado, como se dice técnicamente, el caso, y únicamente ha avanzado en Sucre,
para estas 4 personas que eran autoridades, y contra los demás, donde están también las empresas, ha quedado paralizado. Está en La Paz, uno de los casos, en Santa Cruz otro, y esta sentencia nos va a servir para poder impulsar esos casos, llegar a una condena y también exigir el resarcimiento del daño. Son 82% que se llevaban ellos de recursos y nosotros 18%, que sin duda ha afectado mucho al Estado y a la economía del Estado. Muy bien, muchas gracias, Procurador General del Estado César Siles, por acompañarnos en Los Hechos Cuentan, hablando de temas importantes y que están marcando historia, además, en el tema de los derechos humanos y la justicia en nuestro país. No, gracias, Roxana, gracias, Iván. Esperemos que la próxima semana también tengamos la atención, especialmente en nuestro pueblo. El día lunes, reitero, estamos comenzando este juicio que hemos reclamado mucho, masacre de Sencata. Y el día martes esperemos ya terminando el juicio Petrocontratos contra Gonzalo Sáenz de Lozada. Muchas gracias y bueno, nosotros estaremos retornando en minutos nada más. Espérenos que tenemos información respecto a las amenazas que se han dado por algunas alas radicales del movimiento al socialismo. Estaremos con Grover García, presidente nacional del MASI-PCP, así como Milan Berna, dirigente de la CSUD-CB. En minutos nada más, no nos cambien.